Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. 4-4-2. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. 4-4-1-1. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Saludos, bienvenidos a Cualquier Sistema. Tenemos por delante un programa de lo más interesante, con la ilusión de la Copa. Llega la semana que viene el Betis, es un partido del que todo el mundo habla, pero ojo, que primero hay que enfrentarse al Calahorra este sábado. De todo ello debatiremos, hablaremos, analizaremos con un invitado especial, Oriol Lozano, un central que estuvo prácticamente casi una década como jugador en el Racing y luego como técnico. Le preguntaremos a qué se dedica, cómo ve al equipo ahora, le hablaremos con él de fútbol, de su trayectoria y de la actualidad también. Tendremos también ciclismo hoy, en Cualquier Sistema. Vicente Trueba, uno de los mayores mitos del deporte de Cantabria y de España, cambió el concepto de ciclismo. Un ciclismo espectáculo con la Pulga de Torrelavega y una novela que cuenta su historia. Conectaremos con Madrid, con Arturo Herrera, hablaremos de Quique Setién y su filosofía de fútbol, muchísimas cosas aquí en Cualquier Sistema y en Bodegas Mazón. Bodegas Mazón, calidad y tradición. En Bodegas Mazón preparamos tu celebración. Bodegas Mazón, los jueves jazz en vivo. En Bodegas Mazón, manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57. Pues aquí estamos con Oriol Lozano, bienvenido a Cualquier Sistema. Hola, buenas tardes. Ya que eres entrenador, ¿cuál es tu sistema preferido? Porque cualquier sistema, siempre lo decimos, cualquier sistema es válido porque los jugadores son los que hacen bueno o malo un determinado estilo de juego, pero ¿qué eres? ¿De 4-4-2? ¿De 4-3-3? Partiendo, si me haces partir de una base, soy del 4-4-2, ¿no? Pero como bien has dicho, yo creo que el sistema es muy cambiable, ¿no? durante todo el partido. Ahora está de moda, Oriol, el 4-2-3-1 es el que parece que vuelve loco a todo el mundo. Bueno. Estos son modas también. Sí, ¿no? Yo creo que también depende un poco en función de los jugadores que tienes, aplicar el sistema que más se puede aplicar a ellos. ¿A qué se dedica ahora Oriol Lozano? ¿Terminaste tu relación laboral con el Racing? ¿Concluía el contrato? ¿No te renuevan? Cuéntanos, ¿a qué estás dedicando ahora tu ocio y tu tiempo libre y tu trabajo también? Sí, bueno, sinceramente yo creo que ahora mismo es la época más feliz de mi vida. Nació mi hija, la segunda hija, tengo un niño ya de 6 años y hace 2 meses pues nació Amelia y he podido disfrutar de ella como no pude hacerlo con el primero, ¿no? Al final el fútbol pues te consume tiempo, te consume los fines de semana y bueno, la verdad he dedicado mucho tiempo a la familia y muy bien dedicado, ¿no? Muy feliz, he podido disfrutar plenamente de mis hijos y de mi familia, como te he dicho, ¿no? ¿A cambiar pañales? Pues sí. Es la etapa bebé es durilla, ¿eh? Luego se recuerda con mucho cariño, pero es durilla. Así es lo peor, ¿no? La verdad que bueno, antes de venir aquí me ha tocado cambiar alguna caca, todo se ha dicho, pero es lo que toca, ¿no? Te digo, la verdad que es un placer poder disfrutar de ellos y de la familia, ¿no? En este aspecto, ¿no? Sí que es cierto que en otro sentido, pues bueno, hasta ahora venía analizando los partidos de Racing y bueno, siempre me ha gustado esa faceta de las tecnologías y bueno, pues he empezado un poco pues a aplicar un poco las tecnologías en lo que hacía yo y bueno, estoy manejando ahora por ejemplo un dron, me he sacado lo de piloto para el tema del análisis del fútbol, yo creo que es algo interesante y que bueno, a día de hoy, a día de mañana será algo yo creo que ayudará al entrenador a la hora de estudiar a su propio equipo y a los rivales. Madre mía, lo que está cambiando el mundo del fútbol en cuanto a aplicación de tecnologías, de bases de datos, el Big Data, ya es que es alucinante, ¿no? Las cosas que hay, como ocurría en Estados Unidos en muchos deportes. Eso te iba a decir, ¿no? Yo creo que aquí en España estamos un poco retrasados en eso, ¿no? Tú hablas con gente que está en Estados Unidos o que ha jugado en la MLS y sí que es cierto que bueno, todas estas tecnologías hace tiempo que las aplican, las leyes ya son mucho más benévolas
con todo eso, ¿no? Aquí en España la verdad que le ha costado más, pero yo creo que poco a poco, igual que se ha instalado el Spider-Cam, se irán instalando todas estas tecnologías para el bien del jugador y del entrenador en este caso, o del cuerpo técnico. Y todo mejora el scouting, pero claro, no todo son datos y tecnología, ¿no? Hay que saber también del fútbol y tener esa experiencia detrás. Está claro, ¿no? Yo creo que al final, yo siempre he dicho, ¿no? Lo importante para un técnico, un analista o un entrenador es la información que tú tengas sobre el rival o sobre tu propio equipo, ¿no? En base de eso, no todo vale al jugador, ¿no? Partiendo de que bueno, están en las dos situaciones, a un jugador no le puedes transmitir mucha información, sino información básica y muy concreta de lo que se puede encontrar en el caso individual, como puede ser el jugador que tendrá enfrente, o en el caso colectivo de cómo se mueve el equipo, ¿no? Yo creo que demasiada información es mala, igual que no dar información de rival, ¿no? Yo creo que todo a cierto punto, pero más bien diría yo que tirando a poca información del rival y del jugador en concreto que se va a enfrentar. También estás esta temporada de comentarista, ¿no? Nueva Sí, faceta. bueno, me metí ahí, me llamaron si quería comentar en un programa que han montado en Cataluña, ¿no? Exjugadores, y bueno, cuando puedo, la verdad que ahora lo he hecho pocas veces, pero sí, pues comentando un poco el fútbol desde otra perspectiva. Has tenido que desempolvar el catalán, ¿no? Porque claro, es que llevas ya muchísimos años en Cantabria y esto era un programa que se emitía en Cataluña y en catalán. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, también se habla en español, a veces se me escapa alguna palabra en español porque no lo practico mucho el catalán aquí y bueno, pero es normal, ¿no? Ahí no hay ningún inconveniente, no hay gente que habla en español y gente en catalán, no es ningún problema en ningún caso. Hace muchísimos años ya que recalas en el Racing B. Estaba yo en el día de tu debut en la Albericia, el antiguo campo 1 con la grada aquella. Vaya partido. Yo me acuerdo que dije, pero ¿quién ha traído a este central? Madre, qué desastre de partido. Bueno, tú, yo y todos, yo creo, ¿no? El que pudo ver ese partido, yo creo que en general, pues lo comentamos. Mira, te soy sincero, por ejemplo, ayer contaba la anécdota a un compañero tuyo, ¿no? Ese partido, yo creo, al final perdimos 0-5. Curiosamente, con Ángel Viadero de entrenador. Yo venía de una lesión de 9 meses del tobillo. Ese partido justo me hice esguince en los dos tobillos, ya es difícil en uno, pues en los dos tobillos. El día siguiente cuando estaba la residencia en el complejo de la Albericia, que la llevaba Teo Fernández y Chachi, pues me dormí ahí. El día siguiente me levanté y me acuerdo perfectamente que no podía ni andar, pero literalmente no podía andar y en ese momento estuve a punto de dejarlo todo y volverme para Lleida, ¿no? En este caso, pero bueno, al final mis padres me convencieron en ese momento y mira. Y bendito el momento, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Yo me acuerdo que salía de la Albericia y me encontraba Ramón Planes, que era el secretario técnico, y le decía, vaya amigo que nos has traído para el centro de la defensa. Un poco preguntándole, y él me decía, es que acaba de salir de una lesión, 9 meses. Claro, luego miras Ramón Planes, lo que ha hecho en el fútbol, el recorrido que ha tenido, secretario técnico, director deportivo de los mejores equipos en primera, una trayectoria increíble. Y dices, claro, no iba mal desencaminado, y luego la trayectoria que tuviste tú, con prácticamente años y años en la máxima categoría y al máximo nivel. Sí, es cierto, ¿no? Ramón Planes para mí tiene un don, que tiene muchísima memoria y ve muchísimo fútbol, se acuerda de todos los nombres de todos los jugadores, y se le da igual que sean de tercera, segunda B, segunda, y bueno, ahí está, ¿no? Ahora mismo yo creo que está en lo máximo que podía aspirar un secretario técnico como en el Barça, ¿no? Y bueno, y a nivel personal sí que es cierto que no estaba en una buena época, necesitaba ritmo y bueno, al final pues como te he dicho, ¿no? La decisión de no irme y de continuar pues me salió bien y nada, y al final pues cosas de fútbol, aquí estamos afincados en Santander. El amor, ¿no? Sí, no hay otra cosa, sí, así lo llamaría. Bueno, bien, después de muchos años de matrimonio, sí. Aquí estás encantado y no, ya la verdad que plenamente integrado. Santander hay mucha calidad de vida, sigue muy bien, he hecho buenos amigos aquí, y la verdad que bueno, la vida me encanta aquí, y de hecho por eso pues la mujer también siendo de aquí, pues disfrutamos el día a día pues, de Santander. Cualquiera se escapa de una cántabra. Se te habrán escapado delanteros y tal, pero... Sí. Son duras de roer al principio, eso sí, eso aquí al principio cuesta, pero bueno, luego la verdad que le hice un regate yo y funcionó, parece. Es lo que tiene. Bueno, y medio año estuviste en el filial y luego ya en el primer equipo, cantidad de temporadas consecutivas en primera, que suena lejano, ¿no? Lo de ver ahora el Racing en segunda, muchos años en primera división y luego el regreso final, ¿no? Una etapa yo creo que es el club de tu vida, ¿no? El Racing. Sí, la verdad que bueno, sigo yendo todos los domingos a ver el Racing, llevo a mi hijo y quiero inculcarle también lo que es el racinguismo y la verdad que cada día pues va más a gusto, disfruta más del fútbol y bueno,
como dices, ¿no? Empezó todo pues con Lucas Alcaraz en la pretemporada, me llevó, y bueno, ese año jugué 29 partidos, ¿no? Lo curioso de ese año es que éramos 8 defensas, y me acuerdo perfectamente, la segunda jornada de liga cambió los 4 defensas. La primera puso 1, no le gustó, y la segunda cambió a los 4, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a jugar a primera división y poder disfrutar de lo que muchos soñamos de pequeño. Lo que cuesta, ¿no? Hay veces que tienes todas las condiciones, pero si no te dan esa oportunidad o a veces continuidad, es que es complicadísimo, ¿no? La cantidad de jugadores buenos que se quedan por el camino. Sí, al final no es solo el día a día del fútbol, yo creo que es más global, ¿no? Lo que te rodea, también el cuidarse, el saber que bueno, los fines de semana no puedes ir a cenar con los amigos hasta la 1, a tomarte una copa, ¿no? Yo creo que al final es un conjunto de cosas, ¿no? Sí que es cierto que hay jugadores que tienen la suerte de debutar y luego no tener esa continuidad por tanto motivos personales como deportivos, ¿no? Y bueno, en mi caso pues supe llevar el aspecto personal y bueno, y el fútbol pues me acompañó y al final pues como te he dicho, ¿no? Disfruté de algo que todos soñamos cuando somos niños. ¿Mejor y peor momento en el Racing? Mejor momento he tenido muchos aquí, ¿no? Está claro que para mí, por todo lo vivido, por toda la situación y viviéndolo desde dentro, el partido contra el Llagostera, yo creo que fue el mejor momento después de un año muy duro, con todo lo que pasamos dentro, que al final, pues bueno, la gente nos apoyó mucho, todo el racinguismo nos apoyó en todos los momentos y yo creo que eso ayudó pues a que la gente, pues bueno, la gente lo estaba pasando realmente mal, incluso sin poder pagar los alquileres, fueron momentos duros, algún compañero se tuvo que ir y yo creo que ese ascenso te abría otra vez las puertas directamente al fútbol profesional. El Racing ya pasaba pues a recibir otro dinero que en segunda vez parecía que estaba todo estancado y bueno, yo creo que ese gol casi al final del partido fue de los momentos más bonitos que he vivido, ¿no? Y bueno, y de los peores, pues dentro de ese mismo año, cuando veías que día a día se nos prometían cosas que no se cumplían, que el compañero al lado veías que no podía pagar el alquiler. Yo creo que ese año fue un cúmulo de todos los sentimientos, tanto buenos como malos, ¿no? Pero al final, por suerte, salió todo a flote y salió todo bien. Yo pensé que peor me ibas a decir aquello de Aramburu con la Real, que recuerdo a nivel nacional la gente pidiendo que te retiraras del fútbol, pidiendo que te echasen de la liga. Fue también muy duro, ¿no? Sí, fue un momento duro, ¿no? Pero fue más... Es decir, yo personalmente hablé la misma noche con él, luego he hablado muchas más veces con él y él entendía que un compañero nunca va a hacer daño a nadie, ni a pasar todo lo que pasó, que la verdad pasó un calvario, ¿no? Y él lo entendía y bueno, dentro del mundo del fútbol a veces suceden esas cosas que nunca desea, ¿no? Él sabe que yo siempre he sido un jugador que iba fuerte, que nunca se arrugaba, ¿no? Pero en ningún momento en mi vida se me ha ocurrido por la cabeza ir a hacer daño a alguien, ¿no? Y él lo entendía, sí que es cierto desde fuera que no se veía así, pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Lo mueve cosas para bien y para mal, ¿no? Los medios. Pero, bueno, vosotros os gusta ahí también, ¿no? La salsa esa que... Al final es la salsa del fútbol, yo siempre lo digo, ¿no? Hay bueno, a veces pues se sacan cosas que realmente dentro entre compañeros de profesión, que no es otra cosa, pues no es tanta la importancia. Tenías fama de duro, eras un central físicamente bueno, muy competitivo. La verdad que por eso estuviste tantos años en la élite, ¿no? Yo era muy competitivo, como bien dices, ¿no? A mí no me gustaba perder nunca, ¿no? Ni cuando jugaba el parchís en casa, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves. Y luego, pues bueno, físicamente, pues lo que tú dices, ¿no? Yo iba siempre duro, un defensa considero que ante todo tiene que ir fuerte al balón, al final eres casi el último hombre de tu equipo y bueno, yo intentaba hacer mi faceta lo mejor posible y siempre enfocado pues a lo que buscaba un poco el míster. Central, ¿cómo ves a los centrales de esta temporada en el Racing? Parece que han acertado, ¿no? Olartúa, Óscar Gil, Figueras, solo son 3, pero parecen muy buenos para esta categoría y de momento están dando un muy buen rendimiento. Sí, como te he dicho, ¿no? De momento yo les he visto todos los partidos en casa, les he seguido, incluso los de pretemporada y la verdad que bueno, el equipo ahora mismo está mostrando un buen nivel, tanto defensivamente como en ataque, ¿no? Y bueno, esperar que continúe así y bueno, y como hemos hablado antes, ¿no? En la comida, pues que a veces todo eso está bien, pero a veces en momentos decisivos también hará falta un poquito de suerte, que esperemos que la tenga y se pueda cumplir el objetivo del ascenso. En segunda B todo se decide en esa fase final, en ese playoff, suerte con el sorteo,
Es que son muchas circunstancias y muchos condicionantes lo que hay, ¿no? Sí, como os he comentado, hemos estado en Segunda B, el año de Paco Fernández, hicimos para mí una buena temporada, sí que es cierto que al final tuvimos un bajón, ¿no? Yo creo que simplemente el equipo se dejó ir porque tenía un margen y teníamos un equipazo, ¿no? Y para mí teníamos jugadores top para Segunda B, como bueno, ya he dicho en más de una ocasión, y bueno, y al final el ascenso se decide por un gol en propia puerta, ¿no? Pues al final es la suerte, que también tienes que buscarla, ¿no? Porque el córner ese que nos produce el gol en propia puerta, pues sí que hay que buscarlo, ¿no? Pero al final esa pizca de suerte que a veces hace falta a los equipos, pues la tuvimos, ¿no? En cambio, el año de Ángel, que para mí fue una fase regular inmaculada, ¿no? Con un récord histórico que yo creo que se tardará tiempo en batir, con la contra de que, bueno, teníamos enfrente un rival con un presupuesto desorbitado en ese momento, como era la Cultural en Segunda B, en el cual pues empatamos a puntos y nos ganan por el golaveje particular, ¿no? Y luego, pues bueno, crear toda la circunstancia de que el día del Barça B, pues en el momento en el cual pues necesitabas ese plus, ¿no? Porque bueno, yo que en ese momento estaba pues analizando los rivales, el Barça B, curiosamente en estrategia no metía goles, justo ese partido en 5 minutos nos mete 2 en un momento crucial como es antes del descanso, y bueno, a partir de ahí ya se complicó todo y no se pudo cumplir el objetivo, pero bueno, después, como te he dicho, de una temporada para mí excepcional en Segunda B. La siguiente temporada nos toca el Reus, que ahí todos los que conocíamos un poco la categoría, ya habíamos visto partidos, dijimos, madre mía, no, porque era un plantillón. Sí, bueno, la temporada anterior fue con Pedro y con sí. Gonzalo. Cierto es, ¿no? Al principio pues tocó el Reus y la gente no es un equipo conocido, ahora ya más, ¿no? Porque ya lleva más años en segunda, desde entonces, exactamente. Pero bueno, era un equipo hecho para subir en 2 o 3 años. Tengo ahí gente trabajando y el objetivo era ese, ¿no? Hacer una plantilla que subía en 2 o 3 años y así lo cumplieron, ¿no? Y con un equipazo que ese día sí que no hay que objetarle nada, nos pasaron completamente por encima. Hablábamos antes que tenías fama de central pues duro. Vaya golazo que marcas en Grecia, un gol absolutamente espectacular, y además creo que fue el día de tu debut, ese tanto. Sí, ese día ganamos 0-1, ¿no? Yo eso lo hacía muy a menudo, pero en los entrenamientos, en los partidos es que no me salía. Pero no, sí, justo en Kavala fue, ganar el primer partido de Liga en Grecia, pues 0-1 y ganamos, ¿no? Y aparte de ahí tenía un poco de pique, habían tenido problemas en la Copa y los dos equipos se llevaban mal, y la verdad que ese gol pues vino bien, pues bueno, para empezar con buen pie ahí y sobre todo de cara a la afición que bueno, que les tenía ganas a ese equipo. Tienes título de entrenador, pero a Grecia no sé yo si volverías, ¿no? Porque vaya manera de vivir el fútbol, el deporte en general, porque con el baloncesto ocurre lo mismo. Es que sinceramente te ocurre lo mismo porque es la misma afición. Por ejemplo, Laris, los mismos que van al fútbol, la afición, la Supertría se llaman ahí, los mismos que van al fútbol son los que van al básquet, ¿no? Y sí, ¿no? Y ahí yo creo que se vive como una religión, ¿no? Es muy impulsivo. Te llevas la gente bien y tal. Todavía con los de Laris, por si acaso quiera veranear allí. Sí, no, ahí me guardan cariño, yo creo que bueno, tengo amigos ahí y no habría ningún problema, podemos ir de vacaciones. Eso está bien. ¿Y cuándo vas a ponerte a entrenar o vas a seguir con esto del scouting y demás? ¿O? Bueno, poco a poco, yo creo que siempre es bueno formarse, ¿no? Ahora, pues bueno, yo siempre he sido un amante de las tecnologías y bueno, he visto la oportunidad de poder aplicar ahora las tecnologías a lo que hacía y bueno, y formándome en ello, ¿no? Todo en su debido momento, como te he dicho, ¿no? Yo creo que hice bien en elegir ahora pues pasar tiempo con la familia, porque te he dicho, probablemente haya sido la época más feliz de mi vida, disfrutando de mis hijos y bueno, y a partir de ahora pues poco a poco pues volviéndose a meter en este círculo, ¿no? Más formado si cabe y con nuevas experiencias pues desde fuera. Sábado Calahorra, pero todo el mundo piensa en el jueves ante el Betis, la Copa. Antes mencionábamos aquella temporada de la Copa con Paco Fernández, ya no el planteo de Copa, es que se eliminó a Almería y a un Sevilla que no le ganaba a nadie, ni en Copa en España, ni en Europa. Aquello fue algo, nadie pensaba que se iba a eliminar a Sevilla, ¿no? Cierto es, ¿no? A ver, al final la gente dice, bueno, ¿y si va a eliminar? Sí, pero con la boca pequeña, ¿no? Así de claro, pero bueno. Ese equipo era muy competitivo, yo siempre lo digo. Si algo caracterizo de ese año es el bloque que había. Había un bloque muy sólido, con muy buena gente en el vestuario, nos apoyaban en todo momento unos a otros.
Y como he comentado, ese año no hay mal que por bien no venga, ¿no? Teníamos, dentro de todo lo malo que vivimos, yo creo que ese año en segunda B sirvió para unir más la afición con el equipo, con los jugadores, ¿no? En la segunda B también yo no lo considero una categoría profesional y bueno, la gente, en este caso los racinguistas, pueden estar más cerca del jugador, parece todo como más familiar, lo llamaría, ¿no? Y bueno, y ese año yo creo que todo eso nos ayudó y bueno, y al final todo eso se lleva pues eso, pues a poder eliminar el Sevilla, la Almería, yo creo que a la Almería fuimos superiores, ahí por ejemplo les pasamos por encima, el Sevilla pues bueno, tuvimos algo más de suerte, pero sí, fue un año muy bonito al final, durante la temporada fue complicada. Hombre, lo del plante de Copa, eso es un recuerdo ahí que queda para siempre, ¿no? Porque se puede ganar o perder, pero no jugar, eso nunca. Fue bueno, una decisión que yo creo que realmente tampoco, sobre todo la gente más joven, era consciente de lo que puede suponer no presentar un partido de fútbol ya de Copa, claro, de ese nivel, ¿no? Yo creo que bueno, tomamos la decisión un poco también por el apoyo que teníamos detrás. Y bueno, las consecuencias pueden ser grandes. Al final, pues para mí fue algo anecdótico lo que el año siguiente no pudiéramos jugar la Copa, ¿no? Pero yo creo que era el momento oportuno, nosotros lo creímos así y teníamos todo el racinguismo detrás pues para apoyarnos y bueno, y la verdad que con ellos pues fue todo mucho más fácil. Seguro que estás el jueves en el estadio, Sergio Canales, Quique Setién, con Quique no llegaste a coincidir en el Racing, pero es uno de los técnicos de moda ahora, el Cántaro. Sí, la verdad que bueno, marca un estilo de juego que bueno, que hay gente que le gusta mucho, otra que no, pero bueno, aquí es un mito Quique Setién y bueno, y con Canales sí que coincidí cuando salió y... Vaya chavalín, ya de pequeño. Sí, sí. Cuando jugaba, siendo un cadete, jugaba ya con los grandes y era un espectáculo. Sí, no, y aquí el año que debutó la verdad que fue un espectáculo verle, fue una gozada, ¿no? Ese año metió unos cuantos goles y la verdad que ya apuntaba maneras incluso antes de debutar al primer equipo. Pues Oriol Lozano, muchísimas gracias por venir aquí a Cualquier Sistema y a Bodegas Mazón y ojalá que te vaya bien y que sigas creciendo como técnico, que seguro que sí, porque lo trabajas mucho. Y nosotros vamos a ver lo que es la filosofía Quique Setién. El jueves está su Betis en el Sardinero, un vídeo elaborado por Francisco Ceja. Quique Setién y su filosofía. Nos fuimos fijando mucho en él. Hubo un momento a las 3 semanas que tuvimos que decidir entre él u otro para que se fuera, porque no había cabida para los dos. Entonces decidimos optar por él y dejamos al otro jugador que se fuera, que también era buen jugador. Ese jugador, cada vez que yo le decía algo, que le comentaba cualquier cosa, cualquier detalle, siempre me miraba con muchísima atención para recordar todo lo que le iba diciendo. Ese jugador, en 40 años que yo he estado metido en el fútbol con jugadores, tanto de jugador como entrenador, ha sido el jugador más receptivo que he tenido, el que más interés ha puesto a la hora de hacer los ejercicios, el que más ha escuchado, el que más se ha aplicado en todo. Fijaros, cuando termina el partido, todos los partidos, él se lleva un tupper con su arroz y su bonito y nada más terminar el partido no se quita ni la camiseta, se sienta en el suelo, coge su cuchara, abre su tupper y se come el arroz y el bonito solo. ¿Sabéis para qué? Para recuperar inmediatamente la energía que ha perdido durante el partido. Come rigurosamente todo lo que tiene que comer, las cosas que tiene que comer, fruta, el arroz, el pescado, la carne, y lo lleva a rajatabla. Cada vez que le hago un comentario, permanentemente, él pone una mano aquí en el oído así, y todo lo que le entra por aquí, que me está escuchando, ya no deja que se le escape, para que no se le salga por aquí, por el otro. Hace poco le eché una bronca en un entrenamiento, no una bronca, le llamé la atención en un detalle y le dije, no salgas ahí a apretar, y me hace como un gesto y hace así y se cabrea.
Y al terminar el entrenamiento voy donde él y le digo, ¿por qué te cabreas conmigo? Y me dice, porque no me cabreo contigo, me dice, me cabreo conmigo porque es la segunda vez esta semana que me llamas la atención por el mismo motivo. Ese jugador, la progresión que ha tenido desde que empezamos a jugar a principio de temporada hasta ahora, ha sido la progresión que he visto yo en un futbolista mayor en 40 años, que llevo metido en el fútbol y viendo futbolistas. Y todo ha sido porque ha sido un chaval responsable, atento, serio en el trabajo, comprometido y todo eso. Y eso es importantísimo. Y eso para aplicarlo. Se llama Aissa Mandi y es el central, el que juega de central, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores del equipo. Y todo por el trabajo y la constancia que ha tenido. Y eso es muy importante. Filosofía, Quique Setién, venga a pensar en ese partido de Copa, ojalá que el Racing pase, o no, que para gustos los colores, pero después de recordar con Oriol, cuando se superó a Almería, cuando se superó al Sevilla, pues bueno, es lógico jugar al cuento de la lechera, ¿por qué no? Ojo, que el sábado viene el Calahorra, antes del Betis hay que jugar ante el Calahorra, y digo lo de para gustos los colores, porque por aquí está el abogado Luis Collado, el alcalde de Soncillo, como te conocemos todos, que a ti la Copa no te gusta nada. Bueno, es que eres alcalde pedáneo de Soncillo de verdad, el pueblo burgalés más racinguista. Eso es, así es. Bueno, pues metimos un poco la cultura del Racing y efectivamente allí ha crecido. La Copa no me gusta. No me gusta en este momento. Pero si es la competición de la ilusión, de los sueños. Yo te voy a decir una cosa, yo toda la ilusión que tengo es algún día vivir una final de Copa del Rey con el Racing, porque sé que es posible. Bueno, se han llegado equipos como Osasuna, Mallorca. Este año no es el momento, Fran. Vale, yo entiendo que al Betis se le puede eliminar. Ya, jugar la final sé que no. Sí, pero bueno, yo preferiría centrarnos en la Liga, que es lo importante. Sí. Yo creo que todo este listado de lesionados que tenemos es un poquitín causa de la Copa. A mí me gustaría que el equipo estuviese centrado en lo que es la Liga y olvidarnos un poco de la Copa para otros momentos, que para el año que viene cuando estemos en segunda o para el siguiente cuando estemos en primera. Pero desde luego ahora yo, por la importancia que tiene para mí el ascenso este año, no me distraería en otras cosas que no fuese centrarnos en nuestro objetivo. Hombre, ahora, verdaderamente Luis, importante. Con esta eliminatoria del Betis lo puedo entender. Lo decías también ante la Unión Deportiva Logroñés y eso sí que no lo entiendo. Sí, lo dije. No lo entiendo, pero porque, si lo tienes ahí sí, pero tan los equipos, cerca. Yo creo que los jugadores, mira, yo en el fútbol, a mí me parece que la cabeza es muy importante, casi más que los pies. Y yo creo que descentrarse en un objetivo o tener una ilusión lógica, porque los jugadores tendrán su ilusión lógica de jugar en un primera, que muchos de ellos igual jamás van a jugar en el Benito Villamarín y va a ser para ellos, pues igual para muchos, la única experiencia que tengan cercana a Primera División. Pero yo como aficionado, de verdad que este año me gustaría que, bueno, pues que la Copa pasara cuanto antes, centrarnos en lo que es la Liga. Yo no quiero pensar, no quiero. Puedes eliminar al Betis y ascender. Madre mía, puedes. No sé yo ahí lo veo más complicado. Yo creo que debemos de centrarnos en la Liga. Yo te voy a decir más, ya sé que esto no es muy popular y voy a tener muchas críticas, pero ojalá ya que con el Betis se acabe el sueño, te lo digo de verdad. No sé Mira, yo, si por ejemplo el sábado no somos capaces de ganar al Calahorra, me voy a empezar a poner nervioso, y voy a empezar a echarle la culpa a la Copa y voy a ser más anticopa de lo que soy ahora.
¿Tú crees que la derrota de Gijón no tiene algo que ver con lo que ha pasado esta semana, con la ilusión? Tiene que ver con el árbitro. Vaya. Me asustas. El hater de la Copa, madre mía. Si es que me tocan todos. Yo no sé qué opina David Marquina Bosu de Hoy Radio. ¿Tú eres anticopa también? No, bueno, vamos a ver. No soy tan radical. Ah, pero también. A ver, entiendo un poco el discurso, ¿no? Entiendo un poco el discurso porque sí que es cierto, o sea, la Copa ¿qué es? Ilusión, ¿no? Claro. La Copa es ilusión, pero la Liga es realidad, es nuestra realidad y tenemos nuestra prioridad. Sí que es cierto que si quizás no tuviésemos todos los lesionados que tenemos a día de hoy, pues se podría afrontar de una manera diferente, porque hay un fondo de armario, pero gracias a ese fondo de armario, ahora en Liga quizás no estemos notando tanto esas bajas, ¿no? que son bajas importantísimas, porque César, por ejemplo, no ha estado jugando hasta la semana pasada, Cejudo lo mismo, ahora se puede lesionar también Jordi Figueras, etcétera, 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 ¿no? Son cosas que no, en las lesiones no son normales, pero dicho eso, yo voy un poco más en ese discurso, o sea, no ser tan radical, el tampoco decir no vamos a competir sí se compite, pero hay que competir en todos los partidos, los partidos están para competir, pero sí, que hay que tener en cuenta cuál es la realidad del Racing, y la realidad del Racing es el Calahorra y es el Irún. ¿Por qué? Porque estamos en Segunda División B. Claro que el Racing tiene una historia larguísima y de triunfos, por supuesto. En Copa... En Copa menos, ¿no? Pero me quedo con una frase, porque ya sabes que yo viajo y he visto todos los partidos del Racing, pero me quedo con una frase de Iván Ania, en el partido contra el Mirandés, en Copa, cuando acaba la Copa, pasamos, y se le pregunta por qué rivales, que todavía no he tocado por el Lucan, pero bueno, vas a ir a por la Copa, ¿cómo vas a subdosificar el equipo? No había tantas bajas cuando aquello. Y me quedo con la frase que dijo, la Copa nosotros nunca la podremos ganar. Claro. Es verdad. La Liga un equipo de segunda vez, claro, porque el sistema de competición está hecho para que el equipo de segunda vez... Yo creo que la Copa, el Racing ha cumplido. Ha cumplido lo que tenía que hacer. O sea, ha cumplido, ha hecho los deberes, ha eliminado a los 3 equipos que tenía que eliminar y se acabó. Por desgracia. ¿Por qué? Porque estamos en segunda B. La mala suerte es que no nos ha tocado. Pero el año de Paco se consigue superar al Sevilla y al Almería. Sí, pero yo creo que eran otras circunstancias también. No sé, cada año es diferente. Yo no recuerdo bien si cuando el partido del Almería o Sevilla teníamos los mismos lesionados. Es que, no, hombre, por ejemplo, mira, hoy, por ejemplo, Jordi Figueras no ha salido a entrenar a las instalaciones Nando Josu. ¿Tú qué haces? ¿Le reservas para el Calahorra para que esté bien contra el Betis o incluso le reservas y que juegue mejor contra el Real Unión? Es Jordi Figueras, que como nosotros llamamos que es el boss de la defensa. Claro, es una baja muy importante que puede tener el Racing. ¿Qué preferimos? ¿Arriesgar o no arriesgar? Pero es que además hay un doble motivo. Efectivamente, la lista de lesionados es mucha. Yo creo que se ve acrecentada por el tema de la Copa, pero es que además encima los jugadores van a ir a un escenario donde tal vez no vayan nunca, partido por televisión, bueno, pero la publicidad mediática queda mucho todavía para la publicidad mediática que para esos jugadores va a ser el haberse clasificado. Pero no me digas que si gana el Racing el jueves que viene 3-0 al Betis no vais a saltar y vais a ir a sacar por supuesto. Pero al día siguiente estaré pensando, Dios mío, la que se nos viene. No, pero vamos a ser realistas, de verdad. Pues esa ilusión es lo que da esta la ilusión, pero de la ilusión no vive el hombre. ¿Tú vives en la vida de la ilusión? Ojo, que podemos... Es bonito ilusionarse. Racing Calahorra 0-1. Madre. En el mundo entero, ese es ¿no? el problema que yo veo. Sí. Pero el 3-0 contra el Betis, hombre, eso no se lo cree nadie. Bueno, todo puede ser, pero... Que la temporada aquella de Paco se pierde aquí con el Sevilla y se gana allí y era algo impensable. Un Sevilla que no había perdido una eliminatoria europea y que no perdió hasta que terminó campeón. Quizás lo que dice... Hombre, la Copa no me vais a decir que la Copa fue la responsable de la primera derrota del Racing de Iván, porque fue el árbitro. ¿No fue el árbitro? No lo sé. Sí. No, ahora, yo he hecho un artículo, perdona, yo he hecho un artículo en la página web de Aquí Pelotas y lo digo bien claro. O sea, el árbitro condicionó la victoria. Totalmente. Pero el detalle, yo no fui al Molinón, pero el detalle de que los 2 goles nos los metieran en el último cuarto de hora y que se produjeran esos fallos que provocaron, por ejemplo, el gol del 2-1, eso puede ser un motivo de desconcentración, es un motivo de que el equipo no estaba como antes. ¿Y por qué no está como antes? ¿Por qué no se han dado esos fallos en otros partidos y sí en Gijón? Bueno, hombre, vamos a analizarlo. Mucha casualidad, un poco físicamente. Mucha casualidad, de verdad, creo. Mucha casualidad es que
todo lo que hemos vivido en Copa, que vosotros, los periodistas, habéis hablado más de la Copa que de lo del Molinón, toda la ilusión de los futbolistas, todo el desgaste físico nos ha llevado a la derrota de Gijón, estoy convencido. Si el Racing no hubiese tenido ni sorteo de Copa, ni hubiésemos estado todos, yo el primero, pendientes el viernes a las 12:30 del mediodía de a ver quién nos tocaba, a ver si nos tocaba el Madrid o el Barcelona. Si no hubiésemos estado todos tan dispersos, igual lo habíamos perdido en Gijón, ¿eh? Es decir, ya sé que es un poco demagógico, yo pero… creo que es no, más el árbitro… A lo mejor es más demagógico el decir que es por culpa del árbitro, porque, o más fácil decirlo, ¿no? Pero el árbitro, por sus decisiones, condiciona el partido. Aunque sí es cierto que el Racing no juega del todo bien. ¿Contra quién jugamos antes del partido de vuelta? Contra el Real Unión de Irún. Jugamos antes del de vuelta en Sevilla. No, queda todavía… sí, es verdad que hasta el 5 de diciembre… 5 o 6 de diciembre. Bien, pues a ver el partido antes del 5. Como aquí quedemos 0-0 o 1-1, que quedemos con un marcador realmente abierto para el partido de vuelta, ilusionante para el partido de vuelta, a ver qué pasa el partido de Liga antes de ir a jugar al Benito Villamarín. Es que yo si fuese jugador, aunque no lo quisiera, estaría influenciado, pues esa ilusión, eso para un equipo de segunda B como este, yo creo que eso nos lo que sí que nos también descentra. dicho lo cual, yo creo que también lo que sí que hay que exigir es que compitan, o sea, que sí, no, y que hay por que supuesto, salir a ganar. Tú pero ya que si sales al terreno de juego, y además los jugadores lo que pasa es que yo creo que el cuerpo técnico es lo que tiene que saber cuál es la prioridad y a partir de ahí jugar con los jugadores que crean que tienen que jugar. Pero mira, yo estoy convencido de que los jugadores van a jugar esos partidos con una ilusión, pero que yo creo que eso al final nos va a pasar el precio. Es decir, ya sé que es muy impopular y yo el otro día cuando estábamos en el Sardinero le decía a los que estaban en la grada, hijo, si quieres que os diga la verdad, estoy deseando de que esto de la Copa se acabe. ¿Pero qué dices? Alguno me daba la razón, ¿eh? ¿Pero pocos, qué dices? Pocos. Yo tan radical no soy. No, pero yo sabemos que el viaje a la Copa no nos va a llevar a ninguna parte, porque sabemos que no vamos a ganar esta eliminatoria. No, ya lo ha dicho el míster. sabemos, no vas a llegar a semifinales. Pero sí sabemos, Fran, que debemos ascender, que tenemos que pagar una pila de millones del concurso dentro de un año, que tenemos que ascender. Y eso nos obliga a sacrificarnos de una ilusión. Es decir, el camino fácil no nos lleva a ninguna parte, ¿sabemos? Bueno, pero eso ahora sí, yo antes de superar a la UDL no te lo compro. No, ahora digo, bueno, entiendo que el Betis depende de cómo se dé el partido el jueves. Vale, pero si es que vamos a hacer buen partido, que podemos ganar 3-0, de verdad. Sí, no, todo puede ser posible. Y te voy a decir más. Es posible, pero la si es Copa, que es la ilusión pero pura. Bueno, pero lo que sí es cierto es que podemos ir allí con el partido abierto. O sea, podemos ir allí. Imagínate que aquí quedamos empate a 1 o 0-0. La temporada esta que estamos hablando, que precisamente viene con el Calahorra Javi Barrio, que jugó aquel partido, aquel Sevilla Racing que gana 0-2. Yo recuerdo que empecé a ver el partido y digo, bueno, iba con la sensación de van a caer aquí 5 goles y no había ninguna opción, pero es que daba 0% de oportunidades a de pasar la eliminatoria, porque había ganado aquí el Sevilla, un Sevilla que no perdía desde hacía 2 temporadas una eliminatoria. Fran, entonces, ¿tú no te has preguntado muchas veces qué hubiera pasado en el partido del Plante con la Real Sociedad si hubiésemos jugado? Pues que igual ganas 2-0 y pasas. ¿Por qué? Perfectamente. Por eso digo que la Copa no es… por lo que había vivido la plantilla esa semana. Yo creo que ese partido yo creo que no se ganaba aunque jugando. No lo sé. Cuando no lo sé. Entramos ya en el fútbol ficción. Claro. Plaga de lesiones, porque igual la Copa no es la responsable. Empezó la pretemporada muy pronto, sesiones muy cortas, muy intensas. La plaga de lesiones es tremenda. Contamos a Sergio Ruiz como baja por sanción. Hay 7 jugadores lesionados. Y a ver quién se recupera. Sí, claro. Lo curioso es que son, como tú bien has dicho, 7 lesionados, 6 musculares. Lógico. O sea, es tremendo. 3 partidos en 10 días. Llega una cosa que tampoco es muy normal. Quiero decir, tú cuando acabas el partido del Molinón, quiero recordar, se han venido con 3 bajas. Óscar Gil, que no es baja, acaba el partido del Molinón totalmente destrozado. ¿Cómo no? Pero si 3 días antes habían hecho un esfuerzo terrible contra un Logroñés. Pero es que vienen con tocados y con parte médico, Jonander, viene Figueras y Olartúa. O sea, en un partido 3. Hombre, ahí algo tiene que haber, algún fallo tiene que haber. De hecho, perdona, Iván Ania en una rueda de prensa también reconoce que están estudiando el tema, porque claro, es que no es muy normal. Es que ayer, por ejemplo, se ha entrenado y te han tenido que subirse a 7 chavales de la cantera, porque no daban para jugar el partidillo. Pero es que escucha un poco, pero es que además hemos tenido hasta suerte, porque ganamos a Logroñés en el minuto 90. Imagínate que hay prórroga en ese partido y hay media hora más. Nos caen 5 en Gijón. Yo creo que va más allá de la prórroga.
o sea, lo de la Copa y que hubiese o no prórroga, Yo creo que sino que tiene que ver, no sé, por el tipo de entrenamiento. Algo tiene que haber, que yo estoy seguro que más el cuerpo técnico está súper capacitado para solucionarlo, ¿no? Pero algo tiene que haber. Yo llevo casi 40 años de socio, ininterrumpidos. Y la exigencia que tiene el Racing desde el punto de vista físico ahora mismo, de que roban un balón y van, o sea, yo creo que es un equipo que hace un desgaste terrible en los partidos, que Iván Ania les exige, o sea, el primero que se esconde le quita. Yo creo que es una exigencia tal que a esa exigencia, esta plantilla, 3 partidos en 10 días, le tiene que pasar factura, y le está pasando. Por eso, a mí me parece, imagínate, yo qué sé, que vamos a Sevilla, con el marcador, bueno, que podemos hacer algo, y allí hay una prórroga, por ejemplo. Bueno, para Sevilla queda todavía mucho. Pero el debate es si esto es bueno o no. Y para mí el debate es que la Copa. Sí, estar ahí con ese partido pendiente. Nada, horrible. Como decías, de lo de las Muy lesiones, hombre, a ver, yo tampoco creo que sea culpa de las lesiones por el tema de la Copa. Yo creo que no. Básicamente porque si no, los equipos también que juegan están por ejemplo, es otra escala, pero el Real Madrid y Barcelona, que están jugando siempre miércoles, sábado, es otra escala, otra preparación. Sí, está claro. Y pero aparte de que la idiosincrasia de esos clubes está en eso, y planifican ya. No recuerdo el año de Paco, por ejemplo, si había tantas lesiones. Yo no creo recordar. No recuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, jugadores como Aitor Buñuel ya llevan más de 10 minutos. Claro, es que Aitor, pero por ejemplo, si no te fijas, el día de Lucán y el día de Logroñés, Iván Ania sí rota. El único partido que no ha rotado ha sido contra el Logroñés, porque no tenía ya, porque estaban ya se estaba llenando la enfermería. Y eso es a mí lo que realmente me preocupa. ¿No te preocupa la baja del central de Jordi? Claro, Jordi Figueras, y está ahora actual lesionado, va a debutar en teoría. A mí me preocupa muchísimo que no juegue contra el Calahorra. Estamos, es que no llega, pero tampoco vería bien arriesgar a Jordi Figueras. Pero que quiero decir que a mí me preocupa esa baja mucho, porque me preocupa. Como me puede preocupar la baja del portero mañana. Es decir, si tú te lesionas en un partido donde te estás jugando los cuartos, pues bueno, si se son desgracias. Iván Crespo, irían al mercado y contratarían otro guardameta. Problemas. No tienes, porque si al final, Fran, de gravedad. Si al final, Fran, se te lesiona un jugador cuando estás jugando una competición en la cual es la importante y es tu objetivo, pues no es que te duele menos, no sé, es gajes de, pero me cago. Volvemos de Sevilla o jugamos el jueves. Estás obsesionado con la Copa, ¿eh? No, yo la tengo mucho miedo a la Copa. Es decir, más miedo me da el Calahorra a mí, no vaya a dar una sorpresa. Exactamente. Que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Calahorra es la sorpresa. Sí, han empezado muy bien, han empezado muy fuerte, pero bueno, están ya cayendo y volviendo un poco a lo que es su realidad, ¿no? El empiece que han tenido ha sido brutal, pero ya está un poquito. Bueno, pero ahí están los estos, que te quiero decir que yo le otorgo mucho mérito a un 6, 7 bajas, pues prefiero jugar contra el Calahorra que no contra el Betis. Hombre, eso está claro. Hemos preguntado a los compañeros habituales y asiduos de las instalaciones Nando de la Albericia si les preocupa o no esta plaga de lesiones. Pues sí, me preocupan hasta cierto punto, pero ya son varios jugadores, algunos de ellos importantes. Caso de Jordi Figueras, Richie Kitoko, que ya, bueno, pues acumula varias semanas de baja y no paran de caer heridos en los combates, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esta plantilla, de este Racing de este año, es que está bastante compensada, que hay prácticamente en casi todos los puestos, salvo que das el lateral derecho, 2 jugadores por puesto, y bueno, ello hace que cuando alguien cae lesionado, pues bueno, pueda sustituirle a otro jugador con garantías. En ese sentido me preocupa, pero hasta cierto punto. A mí sí me preocupa, vamos a ver, es una plantilla que igual en los puestos determinantes, como son las áreas, los centrales, solo tenemos 3 en la plantilla, y en la parte alta solo tenemos 2 jugadores, igual que más ha utilizado el entrenador, pues podemos por número tener problemas, y yo creo que además es donde se deciden los partidos. Hay que tener en cuenta también que es mucha gente joven, entonces les cortaría la proyección. Yo creo que esta plantilla tiene gente joven de 20, 22, 23 años que está dando un nivel muy alto, que está rindiendo a muy buen nivel, y que ahora mismo si hubiera una lesión que les cortara la proyección, pues sería bastante perjudicial para ellos. Bueno, a día de hoy no, me preocuparía si estuviésemos en mayo, junio, sobre todo en playoff, cuando el equipo, bueno, pues tiene que presentar sus mejores galas. Ahora yo creo que es fruto más que nada de la carga de partidos, de haber comenzado la pretemporada muy pronto, pero bueno, yo creo que incluso a día de hoy, con muchos jugadores en la enfermería, yo creo que Ania puede confeccionar un 11, bueno, pues de garantías para ganarle este próximo fin de semana al Calahorra.
Preocupa un poco menos que otros años, porque otros años la plantilla estaba casi cogida con alfileres y casi no estaban solapadas las posiciones, y este año parece que sí, que hay recambios en casi todas las posiciones y preocupa poco. Y tampoco hay algún jugador de estos irreemplazables, ¿no? Sí es cierto que a Kitoko se le está echando de menos, pero están cumpliendo todos, Rafa Vicente, Quique Rivero. Al final parece que no debería de preocupar, quizá un poco el delantero, que en eso sí que estamos un poco tocados, y con Dani Segovia, que había visto Porta con facilidad, quizás se le eche un poco de menos, pero realmente no me preocupa porque el equipo está jugando bien y no me preocupa tanto como en otras temporadas en las que casi había que hacer encaje de bolillos para intentar sustituir a los jugadores. Bueno, preocupan, yo creo que sí, porque le preocupan a Iván Ania, y si a él le preocupan, ya lo dijo en rueda de prensa, que tenían que estudiar, que estaban en ello, en ver por qué. El Racing lleva ya varios años teniendo plaga de lesiones, es una plantilla prácticamente nueva, y si le preocupa al entrenador, pues desde luego tiene que ser preocupante para el resto. Y si ahora nos damos cuenta que cada partido prácticamente, aun siendo jugadores que no han jugado todos los minutos como otros, pues también caen lesionados, desde luego que sí que es preocupante. Y también tenemos que irnos hasta Madrid, nuestra conexión con la capital de España, con Arturo Herrera de Fútbol Fantasy, que analiza un poco esta semana racinguista, lo que hemos tenido y lo que viene por delante. ¿Qué tal, Fran, amigos de Cualquier Sistema? ¿Cómo estáis? Me imagino que aún algo dolidos por la primera derrota oficial del Real Racing Club en esta temporada 2018-2019, y la primera también oficial de Iván Ania, el técnico asturiano, que además sería un partido algo especial para él, porque son sus acérrimos rivales, ¿no? El Sporting de Gijón, el Sacriado en Oviedo, y al final la rivalidad siempre es múltiple, se juegue en la categoría que se juegue y en el campo en el que se juegue. En definitiva, el Racing nunca le perdió la cara al partido, porque supo sobrellevar perfectamente las adversidades que le iba poniendo el destino. La lesión de Jordi Figueras, el penalti injusto que se le pita a Julen Castañeda, otro penalti que no se le concede a Julen Castañeda en el área contraria, la expulsión incomprensible de Sergio, y aún así el equipo siguió peleando, siguió luchándolo. Una de las grandes noticias es la incorporación, el debut, el inicio de la tercera temporada de César Díaz en el Real Racing Club, un futbolista que es el único distinto de la parcela ofensiva. Es el delantero que puede ir a esos desmarques, que tiene velocidad, que tiene chispa, que tiene un buen disparo, que tiene gol y que encima puede jugar como extremo derecho. Yo creo que los minutos que tuvo en el Molinón fueron muy ilusionantes, porque algunos se pensaban que César Díaz no iba a recuperar su mejor nivel, esa versión que conocimos cuando llegó a Santander. Y parece ser que no es nada del otro mundo lo que dice la gente, porque parece que va evolucionando este jugador, y hay que entender que para su fútbol, para su juego, aquella lesión de rodilla no es nada fácil. Lo que ha tenido ahora muscularmente también ha sido en un periodo largo de tiempo, pero parece ser que podemos volver a ver al César Díaz de la 2016-2017. Lo mismo que ha ocurrido con Quique Rivero, que la temporada pasada era un jugador y ahora es otra. La confianza con la que coge el balón y termina ejecutando los penaltis es simplemente asombrosa. Y puede resolverte un partido, una liga, un ascenso, cualquier cosa. Porque tener a un jugador con esa sangre fría que está capacitado para patear la pelota en esas décimas de segundo, con esa tranquilidad, suele traer siempre cosas buenas. Suele traer a un equipo que suele estar arriba. Entonces, yo creo que Quique Rivero es la clara evolución del cambio de un año a otro y del juego de una temporada a otra. Y más allá de eso, bueno, pues Javi Barrio se va a reencontrar con Iván Ania, que fue el técnico que lo fichó para el Club de Fútbol Villanovense la temporada anterior, y encima se va a enfrentar al Racing en los campos de Sport del Sardinero. Yo creo que es un partido algo engañoso. Sí que es verdad que el Racing siempre ha dado la cara en los campos de Sport del Sardinero, pero Javi Barrio, con el Club Deportivo Calahorra, pese a ser un recién ascendido, está demostrando que puede complicar las cosas a cualquier equipo de la categoría. Me imagino que jugarán ordenaditos, que presionarán bien, y el Racing no lo va a tener nada complicado. Veremos lo que tiene pensado Iván Ania, porque tarde o temprano tendrá que rotar. El jueves hay Copa, y la Copa es la Copa. Hasta la semana que viene, que vaya bien. Pues Betis, Calahorra, esa derrota ante el Sporting Ben Gijón. Está la temporada bonita, no nos podemos quejar.
Sí, hombre, el lema sí. de este año sí es que es de verdad. Estamos todos ilusionados. El chutímetro está disparado. Está el chutismo, esa palabra que inventaste, está totalmente de moda. El chutismo y el chutímetro, las dos cosas. Vamos a ver, sí es cierto que hay mucha ilusión y claro, venimos de un año pasado que fue pues el peor de la historia. Entonces, con un poquito que nos den, pues ya enseguida nos ilusionamos, ¿no? Pero bueno, hay que ir partido a partido, como decía aquel. Hay que ir poquito a poco, que no hemos ganado nada. Además lo dice también el míster. Yo mira, para mí el mejor fichaje que ha habido la temporada, voy a estar de acuerdo con Chuti, que es el entrenador a día de hoy. Y entonces le voy a hacer caso. Vamos a ir partido a partido, vamos a ir poquito a poco. No vamos a echar las campanas a vuelo, porque aquí ya estábamos oyendo que Luis ya estaba diciendo, si contra el Calahorra perdemos, ya goma. Ay, madre. Goma. Entonces, vamos, estábamos aquí y aquí estamos. El Racing lo normal es que en segunda B apenas pierda partidos en casa. No, es que no puedes perder más de 4. No puedes perder, evidentemente. Los que suben nunca pierden más de 4. O sea, evidentemente, no puedes perder. Y empatar empatar sería más. Hemos pasado un tercio, no, hemos pasado un cuarto, ¿no? Un cuarto de la temporada y hemos perdido un partido. A este ritmo perdemos 4, ascendemos. Pero no perdamos más. Bueno, ascendemos, no, podemos llegar ser primeros. Bueno, ascender luego hay un playoff. De los equipos que lo decía ascendieron antes Oriol, depende muchas veces la suerte, el emparejamiento. Pero mira, los que subieron. Que llegues bien. Los que subieron el año pasado, ninguno perdió más de 4 partidos. Quiero decir que ese es un poquitín la frontera que yo le pongo a este equipo. Bueno, hemos perdido uno, el 25% de lo que va de temporada, pues si sigue esta racha, pues perderemos 4. Pero una derrota sin consecuencias hemos tenido. Bueno, hemos perdido 3 puntos, ¿eh? Pero sin consecuencias, seguimos los líderes. Pero hay yo, que pensar también en positivo que sí, pero yo estoy un poquitín en la línea, yo estoy muy ilusionado, porque fíjate, yo después de lo que hemos pasado estos años atrás, yo estoy ilusionadísimo, pero el fútbol, Fran, ha sido a veces tan cruel con nosotros. El día del Reus, el día del Barcelona B, o sea, yo creo que fue más el día del Cádiz. El del Reus ya lo veíamos venir. Pero y el día del Cádiz pero yo iba muy ilusionado, bueno, el día del Reus. El Cádiz estuvo ahí al final. Pero el partido yo me acuerdo que casi no estuvo tan lejos. Yo me acuerdo, fíjate cómo fue esa eliminatoria contra el Cádiz, y que casi el mejor era mi pobre Koulibaly. Que fue casi el mejor, al final, fíjate. De la segunda B, solo te quedas al final con ese partido de playoff. Efectivamente. Es que se hace tan largo esto. Tan largo. Muy largo. Y luego en momentos, si te quedas con momentos. Yo el día del Reus, yo me acuerdo ir a casa casi como un zombie. El día del Barcelona B, que fue una crueldad de partido, porque todo se puso en contra, absolutamente todo. A medida que pasaban los minutos, la suerte nos iba devorando. Y esa ansiedad de haber querido ganar el partido, porque igual con un 1-3 todavía hubiese habido opciones. Pero fallamos hasta un penalti cuando íbamos 1-3. Con el 2-3 es que se puso todo en contra. Hubo tantas cosas aquel día. Por eso te digo que yo estoy. Que es mejor olvidarlo, casi mejor. Porque si empiezas a recordar todo lo que hubo aquel día, te pones de mal café. Y yo creo que ya no merece la pena. Hubo mala suerte, yo creo que es el partido clave desde que estamos en Segunda División B. Yo lo repetí contra el Reus. Veníamos de un año que sí que es cierto que fuimos los primeros, que tal, pero no, las sensaciones no eran buenas. La eliminatoria del Cádiz veníamos igual, que no eran buenas. ¿Sabes lo que pasa? Y el partido de Barcelona B veníamos con buenas sensaciones. Pero mira, el día del Reus, ¿sabes lo que pasó? Que la jornada anterior nos habíamos puesto líderes por primera vez, habíamos tomado el Racing de Ferrol, claro, y veníamos con una ilusión. Yo por lo menos, el día del Reus... Dejemos el pasado. Lo que quiero decirte con esto... A ver, si es que 10.000 abonados, el equipo líder. Sí. Yo creo que si el problema es si la Copa, si pasamos o no pasamos de ronda, es que va la cosa muy bien. Sí, no, desde luego. Pero yo preferiría era lo suyo. Yo preferiría que Iván Ania llegase el lunes al entrenamiento y hablase solamente del partido que se tendría el fin de semana siguiente. A ver, desde dentro es normal que el técnico intente concienciar a los jugadores, Calahorra y superar ese reto. Y me supongo que cuando acabe el Calahorra lo que preparará será con el día contra el Betis. Recuperará más hombres. Que allí estaremos soltando nuestros cuartos, nuestros pobres socios. Las entradas que te han parecido caras. A mí sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que a mí sí, yo creo. Mira, la pero gente. Es lo habitual en el pero fútbol. las 20 entradas, euros, Fran, 10 euros pero Fran, para el abonado. Fran, sí, es verdad que no está acostumbrado a pagar. No, pero Fran. 50 para alguien de fuera, sí. Aquí hay que distinguir entre los socios y los no socios. Yo para los no socios me parece bien el precio. Ha habido mucho malestar. Te lo dice todo el mundo. Yo creo que sí. A ver, bajo mi punto de vista, yo creo que se equivocan, básicamente porque lo que decía Luis, o sea, los no socios que paguen lo que tengan que pagar, pero los socios que estás viendo a las Arenas de Guecho, que vas a ver a la Morevieta, que vamos a ir a Irún, que se viaja mucho, que la afición yo no voy a decir que lo pongan gratis, porque, oye, tampoco vas a tirar, oye, han bajado los precios, ha sido un detalle, ojo, que también tiene sus pros y sus contras, que bajen los precios. De hecho, una de las contras es que estamos ahora discutiendo el precio y luego el playoff. En el playoff te van a meter precios parecidos, o el mismo precio. Entonces, joder, pues premia un poco
a la gente que te está viendo estos partidos, que entre comillas son los más flojos, y ya está, pues haberlo puesto al mismo precio que contra el día de Logroñés. O si quieres ponerlo, por ejemplo, yo en tribuna tenemos que pagar 20 euros. Pues mira, si lo pones a 15, pues bueno, porque si tú has puesto 10 el día de Logroñés y pones 15 el día de un primera, pues bueno, está. Pero ¿qué hubiese pasado, Fran? Y si nos llega a haber tocado el Madrid o el Barcelona, tenemos que empeñar la casa para ir al fútbol. Seguramente algo más. Por eso te digo, pues si nos hubiese tocado, a ti te hubiese parecido normal que un socio de tribuna como yo hubiésemos tenido que pagar 25 euros. 30. No, a mí eso no me voy a pasar. 30. Después de retratarnos, yo creo que a principio de temporada. Yo creo que ahí se equivocan o hay tenido un poca psicología, ¿no? Pero ojo, lo avisaron en pretemporada, lo avisaron en el carnet, de abonado lo pone. Por lo tanto, claro, protestar. Es que es razonable en el sentido de un pelín más caro, sí, pero es que. Pero te voy a decir una cosa. A ver, razonable que te cobren, sí, es lo que yo te digo. Pero yo creo que los precios, por ejemplo, del Logroñés, ya está. Y luego, ojo, sí, al no socio, pónselos como si quieres ponérselo a 200 euros. Eso es tu problema. Pero, el Betis sí vendrá mucha gente y se pagarán 50 euros. No vinieron desde en la eliminatoria de la Copa contra el Athletic de Bilbao. Pues siempre viene alguien, pues igual, algún sevillano que vive cerca. Ahora, Fran, ¿cómo somos los socios del Racing también? O sea, estamos aquí un poquitín enfadados por el precio. Nos vamos a faltar uno, el jueves. Eso espero, porque hay mucha gente que. Hay mucha gente que habla y nos quejamos. Colas en el estadio constantemente. Que sí, que al final no vamos a faltar ninguno. Pero no debe abusar de eso el dueño del club. A ver, nosotros somos muy fieles con nuestro equipo. Nos piden 20 euros, los pagaremos. A algunos nos costará más que a otros, que les costará menos. Pero en cualquier caso, es de una fidelidad la que tiene esta afición grande. Y yo creo que se dan cuenta los de ahí arriba, pídeles 20 que estos lo dan, claro que lo vamos a dar, pero protestamos y nos parece mal. A ver qué hacen en el playoff con los precios y en la siguiente ronda copera, que yo todavía confío, aunque me riñáis, todavía confío en eliminar al Betis de Quique Setién. Otro tema de actualidad de la semana, petición de la Fiscalía de penas para Francisco Pernía y para Ángel Lavín alias Harry, dos expresidentes del Racing. Así estamos. El pasado del club es el que es, lamentable. Tenemos a un experto abogado en la mesa. Preguntarte, ¿qué te parece esa petición? La petición fiscal era poco más o menos la esperada, porque después de conocer los nuevos delitos que se habían incluido, después de que la audiencia se hubiese pronunciado sobre una serie de delitos que no habían entrado a juzgarse en la instrucción, pues a mí me parece que la petición es poco más o menos la esperada. De las posibilidades de que es lo que la calle pregunta, las posibilidades de que haya una condena mayor a 2 años y que se pueda entrar en prisión por parte de estas personas, bueno, ya lo veremos. Yo, desde fuera, sin tener mucho conocimiento del asunto, pero solo de lo que leo en los periódicos, yo creo sinceramente que va a haber una condena menor a 2 años. La gente quiere ver a Francisco Pernía entrando a la cárcel y a Ángel Lavín alias Harry. De cara al exterior, todo el mundo transmite, pues sí, que es posible, pero la verdad que los expertos dicen que es complicado. Son 3 años y 3 años, lo normal es libre, por un delito que es societario. Yo no lo he comentado con nadie, yo simplemente, bueno, pues lo comento yo ahora, de lo que yo tengo conocimiento. Una serie de atenuantes, las dilaciones indebidas, en fin, hay una serie de cosas que son bastante favorables, entiendo yo, ahora mismo a los procesados o a los imputados, y por eso digo que yo, que he oído en algún medio que es muy complicado, que por ejemplo que Pernía, que tiene 6 años de prisión, que es muy complicado que libre no entrar en prisión, yo eso lo pongo en duda. Sí, yo lo pongo en duda por un poquitín el conocimiento que yo tengo. Pero bueno, la justicia dictaminará y la justicia dirá lo que se tenga que decir y todos acataremos, está claro, lo que diga la justicia. Yo que conozco un poco lo que es la justicia, pues bueno, esperaremos a ver qué pasa. Pero si eres más antiguo que la serie aquella de Turno de Oficio. Sí. Que por cierto, le preguntaba el otro día a un amigo dónde podría adquirirla. Seguro que está en internet o en Amazon, porque yo la veía en DVD, sí, pero eso, yo la veía cuando tenía 15 años y me acuerdo que 15 años. Sí, 15 tendría. Sí, no tendría más. No estaba en la facultad, yo creo, cuando echaban turno de oficio. No. Tenía menos. Te vacilo un poco. Bueno, ¿habéis comido bien en Bodegas Mazón? Excelentemente. Se come siempre impresionante. Eso está muy bien. Muchísimas gracias a Bosu y a Luis Collado. Encantados de teneros por aquí por cualquier sistema. Nosotros aquí en Bodegas Mazón, como siempre, encantados. Un pequeño alto y continuamos el programa. Bodegas Mazón,
calidad y tradición. En Bodegas Mazón preparamos tu celebración. Bodegas Mazón, los jueves jazz en vivo. En Bodegas Mazón, manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57. En cualquier sistema nos encantan todos los deportes, también el ciclismo. Hoy vamos a hablar de ciclismo y de historia. Vamos a hablar de Vicente Trueba, la pulga de Torrelavega. Vamos a escalar puertos con bicicletas de aquellas que pesaban media tonelada. Marcos Pereda acaba de publicar una novela contando la vida, obra y milagros de este ciclista excepcional que cambió el concepto de ciclismo. Con él hemos estado. Sí, hombre, conozco a Vicente casi desde el mismo día en que nació. Y le digo que casi porque yo lo hice un par de noches antes. Nada más que por eso, Fue en octubre de 1905, y yo el 14, el 16 Vicente. Nuestras familias tenían viviendas lindantes la una con la otra, en el barrio Caserío, sin Serrapando. Es ahí arriba, igual lo ha visto usted, la zona más alta, a un par de kilómetros de Torrelavega, entre la carretera que va a Polanco y la que sube hasta la montaña. Un pueblo, pero muy cerquita de lo que ya era ciudad desde unos años antes. Hoy parece un barrio más, pero en aquellos tiempos aún podías sentir allí que la vida caminaba un poco más despacio. Vicente Trueba es, en pocas palabras, uno de los primeros mitos del ciclismo en España. Fue el primer rey de la montaña en el Tour de Francia, fue uno de los pioneros de este deporte en nuestro país y sobre todo fue una figura icónica, una figura reconocible y un auténtico espectáculo para todos aquellos que le vieron correr. Una persona muy admirada en su tiempo y un cántabro universal. Bueno, sobre Vicente Trueba tenemos algunas publicaciones anteriores que nos marcan prácticamente su día a día, de cómo fue desde el punto de vista deportivo, pero yo quería alejarme un poco de eso y quería afrontar esta figura desde un punto de vista narrativo. La idea era no solamente hablar de Vicente Trueba, no solamente hablar del ciclismo en los años 30, sino también encuadrarlo en un contexto histórico determinado y que el lector pudiera reconocer aquella Cantabria que en los años 20 y 30 iba avanzando muy poco a poco. En ocasiones la gente que ha leído esta novela dice que hay tantas vacas como bicicletas. No siempre lo dicen como un halago, pero yo me lo tomo como tal, porque realmente es lo que quería. No tiene nada que ver, evidentemente, la actividad deportiva de un personaje como Vicente Trueba con la de, por ejemplo, los ciclistas actuales. Es prácticamente como comparar uno de los primeros París-Dakar, que eran más aventura que deporte, que eran más una persona sola contra el desierto que llegar antes que los otros a la meta, con una carrera de Fórmula 1 en la actualidad. Esta gente empezaba compitiendo en lo que se llamaban carreras golfas, que eran carreras que se organizaban en los pueblos de forma casi espontánea, y poco a poco conseguían sacar un poco la cabeza y competir ya en pruebas más internacionales, pero siempre desde un punto de vista extremadamente individual, muy precario y con unos medios que hoy en día nos parecerían sencillamente inaceptables. Vicente Trueba, el Tour de 1933, que es el que le encumbró, por el que es más conocido, es en el que ganó el primer Gran Premio de la Montaña, el Tour de Francia. En realidad es un Tour que él tenía que haber ganado. Se le robaron directamente en los despachos. Henri de Grange, que era el padre del Tour de Francia, el organizador, siempre declaró que su sueño era ver entrar en París a un único ciclista, el último día, porque eso demostraría que la carrera había sido lo suficientemente selectiva y lo suficientemente dura. En 1933 tuvo la oportunidad de que entraran no uno, sino seis ciclistas y se echó atrás. En condiciones normales aquel Tour de Francia lo hubieran tenido que acabar 6 corredores, uno de ellos hubiera sido Vicente Trueba y fue el que menos tiempo invirtió al final de la carrera. Así que, como bien se ocupaba él de recordar siempre que tenía oportunidad y como se ocupaba de recordar su viuda siempre que tenía oportunidad, en realidad a Vicente Trueba le robaron un Tour de Francia.
Sí, la Vuelta a España está vinculada en sus orígenes a Cantabria fundamentalmente por dos figuras. La primera, evidentemente, es Vicente Trueba. Los éxitos internacionales de Trueba hicieron que el ciclismo adquiriera más popularidad de la que tenía en España y propiciaron un caldo de cultivo que luego fue aprovechado para crear esta carrera que recorría toda la geografía española. Pero hay otra figura fundamental que es el padre de la Vuelta Ciclista a España, exactamente igual que Henri de Grans es el padre del Tour de Francia, el padre de la Vuelta Ciclista a España era Clemente López Dóriga, que fue un cántabro, un santanderino, que hizo en el mundo del ciclismo prácticamente todo. Fue primero corredor, después lo que llamaríamos hoy en día director, manager, periodista deportivo y también organizador. De él nació, o él le dio el último impulso a la idea de hacer una Vuelta Ciclista a España, y él fue el que movió todos los hilos en base, entre otras cosas, a la influencia que él tenía por provenir de una de las grandes sagas de la burguesía santanderina. Él fue el que movió esos hilos y esos conocidos y conocidos de conocidos, pudo hablar con ellos para que definitivamente en 1935 comenzara la Vuelta Ciclista a España. Bueno, sobre el carácter de Vicente Trueba, sobre la forma en que él hablaba, que se expresaba en entrevistas, siempre puedes contar con la prensa de la época, con algunas grabaciones radiofónicas, con algunas grabaciones también de televisión, y con entrevistas directas con gente que le conoció. Vicente Trueba era una persona muy tímida de primeras, que después encerraba un carácter volcánico, con un puntito incluso de mala leche, y un carácter, podríamos definirlo con una frase un poco tópica, era muy noblote, era un hombre muy noble, siempre saltaba cuando veía alguna injusticia. Entonces esa era una de las partes que a mí más me interesaba, porque lo que quería era hacer no una clasificación de carreras, no una evaluación de clasificaciones, sino que quería dotar de corazón y quería dotar de contenido a cada uno de los personajes. Sí, el apodo de Vicente Trueba, el de la Pulga de Torrelavega, es prácticamente un icono reconocible del mundo del ciclismo en aquella época. La popularidad de Vicente Trueba yo creo que no la podemos comparar con la de ningún deportista en la actualidad. Evidentemente los grandes nombres del fútbol a nivel mundial, un Cristiano, un Messi, son más conocidos de lo que lo fue Vicente Trueba, pero Vicente Trueba alcanzó un gran reconocimiento fuera de España, en España, pero muy especialmente de forma clara en Cantabria. Alcanzó un gran reconocimiento porque era considerado como, entre comillas, uno de los nuestros, el montañesuco que sale fuera a enfrentarse contra las huestes francesas, que siempre, nuevamente entre comillas, siempre le hacen trampa y siempre le dejan tirado cuando menos se lo merece. Y entonces esa identificación entre el público y el ciclista, yo creo que es algo que con el paso del tiempo y con la tecnificación del deporte se ha perdido. Fíjate, Cantabria, lo que ha dado, los mayores mitos deportivos que ha dado son precisamente personas que fueron prácticamente pioneros en su disciplina. Yo creo que tiene la particularidad, de una forma particular, valga la redundancia, de ser en Cantabria una forma, personas relativamente calladas, pero también con una cierta determinación, y luego yo creo que para la aparición de un personaje como Ballesteros, de un personaje como Trueba, tenemos que hablar mucho de la pura generación espontánea. Estamos hablando de dos genios a nivel mundial que no creo que se puedan identificar directamente con el lugar donde nacieron. A Vicente Trueba le puedes sacar padres y abuelos, por así decir, puedes hablar de López Dóriga, puedes hablar de Victorino Otero, por ejemplo, y ves una cierta afiliación. A Ballesteros seguramente le puedas también sacar padres y abuelos, y puedes hablar del campo de golf de Bezana, de Pedreña, y puedes hablar de Sota, si no me equivoco, que era un pionero de este deporte, y puedes sacar también una cierta afiliación, pero resulta que es que con estos dos personajes en concreto, valga la expresión, se rompió totalmente el molde. Fíjate, Vicente Trueba cambia el ciclismo incluso a nivel estético, porque hasta que llega Vicente Trueba, lo más habitual es que todos los puertos de montaña se subieran mayoritariamente sentados sobre el sillín, no a saltitos, como si fuera una pulga, no alzados sobre los pedales, como vemos hoy en día los grandes escaladores. Entonces, Vicente Trueba, que fue un pionero en andar en bici de esta manera, cambió su deporte, insisto, incluso a nivel visual. Luego lo cambió también a otros niveles, porque un montón de ciclistas que destacaban en la montaña se dieron cuenta que podían llegar a conseguir grandes éxitos solamente con ese punch cuesta arriba que demostró Trueba en su momento. Me bajé del coche casi en marcha en plena meta de Niza y me lancé a los brazos de Vicente Trueba. Yo también había entendido la jugada, iba trenzando mis fantasías, cronómetro en mano, y sabía lo que estaba ocurriendo. Lo abracé muy fuerte, digo, aquel cuerpecito pequeño y macizo, mientras le gritaba como un loco:
Búsele Mayollón, búsele Mayollón. Y él sonreía, entendiendo perfectamente aunque no supiera traducir mis palabras. O quizás sí. Su cabeza de comerciante nato no le había traicionado, y las sumas salieron perfectamente. El pelotón, comandado por el conquistador Lapévy, pero ¿a quién interesaban ahora sus correrías nocturnas? No a mí, desde luego. Llegaba a más de 22 minutos del vencedor. De facto, fuera de control. El Tour de Francia quedaba reducido tan solo a 6 ciclistas. Fernand Cornet, Fernand Fayol, Pierre Pastorelli, Alfred Boulard, Léon Le Calvé y él, el mejor situado en la general de todos ellos, el que se iba a vestir de amarillo con varios minutos sobre el segundo. Él, Vicente Trueba. Había sentenciado el Tour, y el sol amable de aquella tarde en la Costa Azul le reverberaba las pupilas como si fuera laureles de gloria. Seguramente porque lo era. Hemos llegado ya al final de Cualquier Sistema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos, como siempre, a venir aquí a Bodegas Mazón, en el corazón de la capital de Cantabria, en Puerto Chico, un sitio emblemático de la hostelería de Cantabria, donde siempre se come muy bien, o el plato del día o se picotea por la noche de una manera sensacional. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes aquí en Popular Televisión. ¡Hasta siempre!